Bienvenidos una vez más a este rincón, donde la oscuridad nunca descansa. Gracias por acompañarnos en otra noche de misterio. Esta vez las historias que escucharás nacen entre los muros de escuelas, donde el silencio guarda más que recuerdos. Prepárate. Algunas lecciones no terminan cuando suena la campana. Historia número 1. Hola, Dorian. Te envío esta historia porque, aunque han pasado algunos años, aún no puedo olvidarla. Me llamo Elena Vargas, soy maestra de primaria, y lo que viví una tarde en la escuela cambió por completo mi manera de ver ese lugar. No fue algo fácil de procesar, y por mucho tiempo dudé en contarlo. Pero siento que necesito hacerlo. Aquella tarde de noviembre, el sol se escondía más temprano de lo normal. El cielo estaba cubierto por una capa gris que hacía que el patio de la escuela pareciera más silencioso de lo habitual. La mayoría de los maestros ya se habían ido, pero yo decidí quedarme un rato más para revisar los cuadernos del grupo de sexto grado. El aula estaba en el segundo piso, justo al final del pasillo. Era un lugar tranquilo, con las paredes adornadas por dibujos y carteles coloridos que los niños habían hecho. El eco de mis pasos se escuchaba al moverme de un escritorio a otro, y el sonido de las hojas al pasarme se volvía casi hipnótico. Recuerdo que la escuela tenía un vigilante, don Manuel, un hombre mayor, amable, que siempre se quedaba hasta el cierre. También había una maestra de primer grado, Sandra, que a veces se quedaba corrigiendo exámenes, pero esa tarde me dijo que tenía que irse antes, así que prácticamente estaba sola. Mientras corregía, escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído en el pasillo. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para sacarme de concentración. Me asomé por la puerta y vi un cuaderno tirado frente a la pared del fondo. Pensé que tal vez algún alumno lo había olvidado y alguien lo movió con el viento. Me acerqué, lo recogí y noté que en la portada decía Luis M. Recordaba perfectamente a ese niño. Era tranquilo, callado, con una mirada algo triste. Tenía unos 9 años y casi siempre se sentaba en la última fila. Pero lo extraño era que ese cuaderno no pertenecía a mi grupo. Caminé hasta su salón, que quedaba cruzando el pasillo. Las luces del techo parpadeaban de vez en cuando, y al fondo se veía la puerta entreabierta del aula. Cuando entré, el aire se sentía más frío y me pareció ver una sombra moverse cerca de las ventanas, pero asumí que era el reflejo de los árboles. Dejé el cuaderno sobre uno de los pupitres y di media vuelta para irme, cuando escuché el leve chirrido de una silla moviéndose detrás de mí. Me detuve. No quise mirar de inmediato, pero el sonido volvió, más lento, como si alguien la empujara con cuidado. «¿Luis?», pregunté con voz baja. El silencio me respondió. Caminé unos pasos hacia la puerta y sentí una especie de incomodidad difícil de explicar, como si alguien me observara desde algún rincón del aula. Cerré la puerta con suavidad y regresé al mío, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pasaron unos 20 minutos y cuando me disponía a guardar las libretas, escuché pasos suaves en el pasillo. No eran los de don Manuel. Su andar era más pesado. Estos eran pasos pequeños, casi cuidadosos, como los de un niño descalzo. Me levanté, miré por la ventana de la puerta y juro que vi a un niño parado frente a los lavabos, mirando hacia mí. Lo reconocí al instante. Era Luis. Pero lo raro fue que, según el registro, él había faltado todo ese día. No moví la puerta. Solo observé cómo se quedaba quieto, con la cabeza ligeramente inclinada, mirándome fijamente. Cuando parpadeé, ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Tomé mis cosas, apagué la luz del aula y decidí bajar al vestíbulo para avisarle a don Manuel que creía haber visto a un niño en el pasillo. Pero antes de salir, al girar la llave, escuché algo que me detuvo. 3 golpes suaves contra el pizarrón. Giré lentamente la cabeza. El aula estaba vacía. El sonido se repitió, esta vez más cerca, como si viniera desde uno de los pupitres del fondo. Respiré profundo
intentando mantener la calma, y caminé despacio hacia la puerta. Cuando la abrí, algo llamó mi atención. El cuaderno de Luis, el mismo que había dejado en su salón, ahora estaba justo en el piso, frente a mis pies. Lo miré sin atreverme a tocarlo. El pasillo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido del tubo fluorescente, que parpadeaba intermitente. Sentí la piel erizarse. Y ahí fue cuando escuché una voz suave, apenas un susurro, que dijo mi nombre desde el final del pasillo. Me quedé quieta. Por un momento pensé que había imaginado aquella voz, pero el sonido fue tan claro que me paralizó. Venía del fondo del pasillo, desde donde la luz ya no alcanzaba a iluminar. Nadie debía estar ahí a esa hora. Sentí como mis dedos temblaban al sostener las llaves. Intenté convencerme de que era don Manuel llamándome, pero esa voz no era la suya. Era infantil, suave, y me había dicho por mi nombre. Tomé aire, dejé el cuaderno en el escritorio más cercano y caminé hacia las escaleras con el corazón golpeándome el pecho. Mientras bajaba, el eco de la estructura vacía se volvía cada vez más inquietante. La escuela, que de día era ruidosa y alegre, ahora parecía un edificio abandonado. Podía escuchar el leve crujir de los ventanales al moverse con el viento y el roce de las ramas contra el techo. Encontré a don Manuel en la recepción, sentado junto a la puerta principal, leyendo un periódico con su linterna encendida. Me miró sorprendido cuando le conté lo que había pasado. No puede ser, maestra, me dijo con calma. Ya revisé todos los salones, no queda nadie. Le pedí que subiera conmigo. Lo hizo sin dudar, aunque pude notar que su expresión cambió al ver mi rostro pálido. Subimos despacio, y cuando llegamos al pasillo del segundo piso, todo estaba en silencio. El cuaderno ya no estaba donde lo había dejado. Caminamos hasta el aula de cuarto, y al abrir la puerta, don Manuel encendió la linterna. El haz de luz recorrió los pupitres vacíos, el pizarrón, los dibujos pegados en la pared. Nada fuera de lugar. Todo parecía normal, pero el ambiente tenía algo distinto. Una sensación de espera. ¿Está segura de que vio al niño?, me preguntó. Asentí. No respondí más. No quise sonar alterada. Me limité a decirle que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Él se quedó un momento mirando el salón. Luego me dijo que cerraría todo y que me fuera a descansar. Agradecí su ayuda y bajé hasta el estacionamiento. La calle estaba casi vacía. Solo el ruido lejano de un motor rompía el silencio. Mientras subía al auto, noté algo en el espejo lateral. En una de las ventanas del segundo piso, creí distinguir una figura pequeña asomada entre las cortinas. Me quedé mirando unos segundos, intentando enfocar mejor, pero la luz del farol no llegaba hasta ahí. Cuando encendí el motor, aquella figura desapareció de golpe, como si hubiera retrocedido. Me fui con un nudo en el estómago, intentando no pensar demasiado. Esa noche me costó dormir. Recordaba el timbre de aquella voz, tan cercana, tan real. En mi cabeza se repetía una y otra vez. Al día siguiente llegué temprano, antes que todos, queriendo comprobar que nada extraño hubiera pasado. Pero cuando entré a mi salón, algo me hizo detenerme. Encima de mi escritorio, perfectamente doblada, estaba una hoja arrancada de un cuaderno. En la esquina superior, con letra infantil, estaba escrito mi nombre. Para la maestra Elena. No había más palabras. Solo eso. Sentí cómo se me helaba la espalda. Aún faltaban 20 minutos para que llegaran los demás, y las puertas estaban cerradas con llave. Me quedé mirando esa nota, sin atreverme a tocarla. Entonces, escuché el sonido del timbre que anunciaba el inicio del turno. Pero no debía sonar todavía. Y fue en ese instante cuando supe que algo, definitivamente, no estaba bien. El timbre siguió sonando unos segundos más. Su tono era irregular, como si se activara y se detuviera por sí solo. Ese sonido metálico, interrumpido,
retumbaba en las paredes vacías. Me quedé de pie frente al escritorio, con el corazón acelerado. La escuela seguía cerrada. Apagué las luces del aula y me asomé por el pasillo. El eco del timbre todavía vibraba en mi cabeza. Todo estaba en penumbra. Las ventanas reflejaban un gris pálido del amanecer y el aire se sentía pesado, como si costara respirar. Caminé hacia las escaleras con una sensación extraña en el pecho. Cuando los niños empezaron a llegar, intenté concentrarme en la rutina. El ruido de sus risas llenó los pasillos y por un momento creí que todo había sido una exageración de mi parte. Pero había algo distinto en el ambiente. Los alumnos estaban más callados de lo normal. Durante la primera clase, noté a Valeria, una niña inquieta, mirar varias veces hacia la ventana. Le pregunté qué pasaba y solo respondió: «Pensé que había alguien afuera». No había nadie, por supuesto, pero esa simple frase me dejó helada. Su tono no fue de miedo, fue de certeza. Al mediodía, en la sala de maestros, le conté lo ocurrido a Sandra. Ella me escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Luego, sin mirarme, dijo algo que me incomodó. «A veces los niños ven cosas que nosotros no». No insistí. Su voz sonó demasiado seria, como si supiera más de lo que quería decir. Esa tarde volví a quedarme un poco más. La luz del sol se filtraba en líneas por las persianas, marcando el polvo suspendido en el aire. Revisaba trabajos cuando sentí un sonido tenue, como el roce de una banca moviéndose apenas unos centímetros. Me giré despacio. No había nadie. Me acerqué a la ventana del fondo. Desde ahí se veía el patio, vacío, con los columpios inmóviles. De pronto, uno de ellos comenzó a balancearse suavemente, sin viento, sin nadie cerca. Me quedé observándolo hasta que el movimiento se detuvo por completo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces escuché una respiración. No era mía. Era un suspiro corto, detrás de mí, tan cercano que pude sentir el cambio en el aire. Me giré con brusquedad, pero el salón estaba igual. Las bancas perfectamente alineadas, los libros sobre mi escritorio, el silencio pesando sobre cada rincón. Decidí apagar las luces y salir, pero al cruzar el pasillo, escuché un sonido suave, irregular, que provenía del aula de cuarto. Era como el roce de tela o el chirrido leve de una puerta sin engrasar. Caminé despacio, con la garganta apretada, hasta asomarme por la puerta. Ahí estaba, un niño de pie, de espaldas, mirando hacia el pizarrón. Su uniforme estaba arrugado y su cabello un poco más largo de lo normal. Me quedé congelada. Su tamaño, su postura. Era Luis. No me atreví a hablar. Solo lo observé. Él giró la cabeza lentamente, solo un poco, como si supiera que estaba ahí. No logré verle el rostro del todo, pero su mirada, aún sin verla completa, me transmitió algo profundo, triste, que me estremeció. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Me quedé varios segundos inmóvil, sin mover un músculo. Escuché el reloj del pasillo marcar la hora y sentí las piernas débiles. Salí de la escuela casi corriendo, pero mientras cerraba la puerta del coche, vi por el espejo lateral algo que me paralizó. Una figura infantil cruzando el patio, caminando con calma hacia los columpios. Nadie debía estar ahí, y sin embargo, lo vi. Caminando despacio, justo antes de que la oscuridad lo tragara. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa figura cruzando el patio, moviéndose con una calma que no parecía humana. Intentaba convencerme de que había sido mi mente, una ilusión, pero algo dentro de mí sabía que no. Al día siguiente llegué más temprano que nunca. El portón aún estaba cerrado y el aire de la mañana era tan frío que parecía que la escuela entera contenía la respiración. Desde la reja vi algo que me hizo detenerme. Uno de los columpios se movía lentamente, como si alguien acabara de dejarlo. Entré con cuidado. El sonido del metal oscilando era débil, irregular,
y cada vez que el columpio se elevaba un poco, sentía que algo invisible seguía allí, jugando, repitiendo un gesto que ya no le pertenecía a nadie. Decidí subir al aula de 4º grado. La puerta estaba entreabierta, y el salón, bañado por una luz pálida, parecía detenido en el tiempo. Las bancas perfectamente alineadas, el polvo en los pupitres, todo igual, menos una cosa. En el pizarrón, entre las líneas borrosas de tiza, se alcanzaba a distinguir un dibujo infantil, una casa, un árbol y una figura pequeña con algo en la mano. Me quedé mirando sin moverme, hasta que escuché el leve chirrido de una silla desplazándose por sí sola. Venía del fondo del aula. Mi cuerpo entero se tensó. Giré despacio y lo vi. El niño estaba ahí, de pie junto a la ventana, mirándome. Su piel se veía pálida, sus ojos perdidos en una tristeza profunda. No se movía, no decía nada, solo me observaba. Detrás de él, el reflejo del vidrio parecía distorsionar su forma, como si no terminara de estar ahí del todo. Parpadeé una vez y desapareció. El aire se volvió más frío. Quise salir corriendo, pero en la puerta apareció Sandra, la maestra de 1er grado. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Apenas pudo hablar. «Elena», dijo entrecortada, «acaban de llamar de la dirección. Encontraron a Luis muerto en su casa esta madrugada. Sentí un golpe en el pecho. No supe si respirar o gritar. Todo se volvió confuso. El aula, el pasillo, la luz que entraba por la ventana». Sandra siguió hablando, pero su voz se desvanecía, como si viniera desde muy lejos. Me apoyé en el marco de la puerta, buscando aire. El silencio del salón me oprimía. Miré una vez más hacia la ventana y juro que lo vi. La silueta del niño, quieta, observándome desde el otro lado del vidrio. Su expresión era tranquila, casi agradecida, antes de desvanecerse lentamente. No supe cuánto tiempo me quedé ahí. Cuando reaccioné, Sandra me sujetaba del brazo, intentando llevarme fuera. Me dijo que necesitaba descansar, que había sido un golpe fuerte para todos. Asentí sin decir palabra. Desde entonces, no he vuelto a entrar a esa aula. Pero cada vez que paso frente a la escuela, siento la misma presión en el pecho. Los columpios siguen ahí, inmóviles bajo el viento, pero a veces, sin razón, uno de ellos se mueve. Suave, constante, como si alguien pequeño siguiera esperándome. Y aunque intento no mirar, sé que si lo hago, volveré a verlo. Historia número 2. Hola Dorian, te envío esta historia que todavía me cuesta contar en voz alta. Me llamo Iván, y aunque ya han pasado algunos años desde aquel día, cada vez que pienso en lo que vivimos en la biblioteca de la preparatoria, me recorre la misma sensación helada en la espalda. Era una tarde lluviosa de viernes, el tipo de clima que hace que la ciudad se sienta más apagada de lo normal. Nos habíamos quedado después de clases porque teníamos que terminar un proyecto grupal. La biblioteca era el único lugar abierto y a esa hora prácticamente vacía. Éramos 4. Eva, que siempre se mostraba nerviosa, pero con una memoria envidiable. Lucas, alto y de carácter fuerte, aunque fácilmente irritable. Sofía, la más tranquila y callada del grupo. Y yo, que trataba de mantener la calma, aunque ya empezaba a sentir incomodidad solo por el ambiente. La biblioteca tenía ese silencio que no era normal. No era un silencio relajante, sino uno que se escuchaba demasiado. Podías notar el eco de cada paso, el roce de las hojas al pasar y hasta el crujido leve de las sillas viejas cuando alguien se movía. La encargada de la biblioteca había cerrado temprano. Nos dijo que no tardáramos, que al salir aseguráramos la puerta por dentro. Eso nos dejó completamente solos en un espacio enorme, con filas interminables de estantes oscuros, algunos iluminados apenas por focos parpadeantes. Nos sentamos en una mesa larga, cerca de la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio con constancia,
como un telón de fondo que parecía absorber cualquier palabra que decíamos. Entre libros apilados y apuntes, el tiempo pasaba lento, casi pegajoso. Lucas comenzó a desesperarse, golpeando el bolígrafo contra la mesa con un ritmo molesto. Eva le pidió que parara, y su voz sonó demasiado fuerte en ese silencio, como si hubiera rebotado entre las paredes. Nos quedamos todos quietos unos segundos, escuchando cómo la biblioteca parecía responder con un eco lejano. Intenté retomar el trabajo, pero mis ojos iban solos hacia los pasillos de libros. Había algo en esa oscuridad parcial, en cómo las sombras parecían moverse con cada parpadeo de los focos, que me hacía sentir vigilado. Sofía también notó algo, porque no dejó de mirar hacia atrás mientras fingía escribir. El tiempo avanzó y la lluvia empeoró. Afuera ya estaba completamente oscuro, y la luz artificial apenas lograba mantener un ambiente medianamente cómodo. Sin embargo, empezamos a sentir que estábamos demasiado aislados, como si la escuela entera hubiera desaparecido. Fue entonces cuando Eva, con la voz casi apagada, dijo que creía haber visto a alguien pasar entre los estantes. Todos nos volteamos al mismo tiempo, pero lo único que encontramos fue un pasillo vacío, con un foco parpadeando al fondo. Nadie dijo nada más, pero en ese instante supe que algo extraño acababa de empezar. Nos quedamos mirando ese pasillo vacío por varios segundos, como si esperáramos que algo se moviera otra vez. Nadie hablaba, y el silencio se hacía más pesado con cada parpadeo de esa luz al fondo. Sentí que el aire estaba demasiado quieto, casi denso, como si la biblioteca contuviera la respiración junto a nosotros. Lucas fue el primero en romper la tensión, murmurando que seguramente Eva se había confundido. Ella bajó la mirada, incómoda, pero sus manos no dejaron de moverse, jugando con el borde de su libreta. Yo sabía que no mentía. Podía verlo en sus ojos, ese brillo nervioso que solo aparece cuando realmente crees haber visto algo. Sofía, siempre reservada, preguntó en voz baja si estábamos seguros de que no había nadie más. La idea de otra persona rondando por ahí, sin que supiéramos quién era, me atravesó como un escalofrío. Recordé que la bibliotecaria había cerrado con llave, pero esa certeza no me tranquilizó del todo. Intentamos regresar al trabajo, aunque era imposible concentrarse. Cada ruido se sentía multiplicado. El golpeteo de la lluvia, el crujir de una silla, incluso las páginas de un libro que alguien hojeaba, parecían retumbar. Yo solo podía mirar de reojo a los pasillos, esperando ver un movimiento que confirmara lo que Eva había dicho. Pasaron unos minutos y todo parecía tranquilo. Entonces, escuchamos un golpe seco, como si un libro hubiera caído al suelo en algún lugar entre los estantes. Nos levantamos de inmediato, mirándonos unos a otros sin decidir quién debía ir. El sonido aún resonaba en mi cabeza, nítido, demasiado real. Lucas, con su habitual brusquedad, dijo que iría a revisar. Lo vimos desaparecer entre las filas de libros, y cada paso suyo se escuchaba hueco, prolongado. La penumbra lo tragó rápido, y nos quedamos esperando que regresara, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando volvió, traía un libro en la mano. Dijo que lo había encontrado tirado en el suelo, abierto justo en medio. Lo dejó sobre la mesa sin darle importancia, pero algo en cómo lo soltó me hizo pensar que estaba más nervioso de lo que admitía. Eva no apartaba la vista del libro. Su respiración era entrecortada, como si se obligara a permanecer tranquila. Yo le pregunté si estaba bien, pero solo asintió con un gesto corto. Noté cómo Sofía evitaba mirar el objeto, enfocándose en sus notas, aunque no escribía nada. La lluvia siguió cayendo, golpeando con más fuerza los vidrios. Afuera no se veía nada, solo oscuridad y el reflejo borroso de la luz interior. Dentro, en cambio, sentía que la tensión crecía poco a poco, como si algo invisible nos rodeara con paciencia. Fue en ese momento que escuchamos un ruido distinto, algo más profundo. Un arrastre suave, prolongado, que venía de la misma zona donde Lucas había estado. Nadie se movió.
Nos miramos en silencio, conscientes de que no estábamos solos, aunque ninguno quería decirlo en voz alta. Ese arrastre no se detuvo de inmediato, sino que pareció avanzar lentamente entre los estantes, como si algo pesado se deslizara sobre el suelo. La sensación me heló los brazos. Lucas intentó hacerse el fuerte, pero su voz sonó más áspera de lo normal cuando preguntó si habíamos escuchado lo mismo. Nadie contestó. El silencio era nuestra única respuesta, hasta que el ruido cesó de golpe, dejando una pausa demasiado abrupta, como si hubiera sido cortado de raíz. Sentí un vacío extraño en los oídos, el tipo de ausencia que te hace dudar si realmente escuchaste lo que creías. Eva apretaba con fuerza el bolígrafo en su mano, al punto de que parecía que lo iba a romper. La miré, y sus labios temblaban sin que pronunciara palabra alguna. Yo sabía que estaba pensando lo mismo que yo, que aquello no podía ser producto de nuestra imaginación colectiva. Sofía fue la primera en moverse. Se levantó lentamente, mirando hacia el pasillo donde había ocurrido el sonido. Sus pasos eran tan suaves que apenas se escuchaban, pero el eco del lugar los multiplicaba, haciéndolos sonar ajenos, como si alguien más caminara junto a ella. Yo la seguí con la mirada, esperando detenerla si se adentraba demasiado, pero ella se detuvo justo en la entrada del pasillo. Permaneció inmóvil, como si viera algo que no lograba describir. Después, giró hacia nosotros y dijo en un murmullo: «Hay alguien parado allá». Nos levantamos al mismo tiempo, con los nervios desbordados. Desde donde estábamos no alcanzábamos a ver el final del pasillo, pero el tono de Sofía no dejaba espacio para bromas. Lucas caminó con pasos firmes, aunque demasiado tensos, hasta ponerse a su lado. Yo apenas respiraba. Avanzaron unos pasos, y yo también me animé a acercarme. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo, entre dos estantes, una figura oscura se recortaba contra la penumbra. No se movía, no parecía respirar. Estaba simplemente ahí, inmóvil, mirándonos. No se distinguían rasgos, era solo un contorno humano apenas iluminado por el foco parpadeante. Ese parpadeo hacía que la silueta apareciera y desapareciera como si jugara con nuestra percepción. Eva se cubrió la boca con la mano, y yo sentí un nudo en el estómago que me obligó a dar un paso atrás. Lucas gritó un «¿Quién eres?», que resonó en toda la biblioteca, pero la figura no respondió. No caminó, no reaccionó, solo permaneció estática. Esa falta de movimiento fue más aterradora que cualquier otra cosa. Sofía empezó a retroceder lentamente, con los ojos clavados en ese punto. Entonces el foco parpadeó una última vez, apagándose del todo. Cuando la penumbra se tragó ese rincón, el pasillo quedó vacío. La figura ya no estaba. La certeza de que realmente la habíamos visto nos dejó sin aliento. En ese instante comprendimos que, pasara lo que pasara, ya no estábamos solos. Nos quedamos en silencio, como si el aire se hubiera detenido con nosotros. La oscuridad del pasillo parecía más densa que antes, más pesada. Sentía cómo mi respiración se mezclaba con la de los demás, rápida y descontrolada, llenando el espacio vacío de un murmullo casi sofocante. Lucas, temblando, aunque intentaba disimularlo, avanzó unos pasos más. No encontró nada, solo los libros perfectamente alineados en los estantes. Esa normalidad resultaba inquietante, como si el lugar ocultara deliberadamente lo que acabábamos de ver. Eva no aguantó más. Cerró su libreta y dijo que debíamos irnos. Su voz sonó cortante, cargada de miedo verdadero, como si ya no le importara parecer exagerada. Nadie discutió. Tomamos nuestras cosas con movimientos torpes, tratando de no perder de vista los pasillos oscuros. Mientras caminábamos hacia la salida, el eco de nuestros pasos se multiplicaba de una forma extraña, como si alguien más nos acompañara, repitiendo cada movimiento con un desfase mínimo. Ese detalle me erizó la piel. Sentía que, si me giraba, iba a ver algo siguiéndonos. Al llegar a la puerta, Lucas intentó abrirla, pero la cerradura no cedió.
Recordé que la bibliotecaria nos había dejado la llave y la busqué en mi mochila con manos temblorosas. La encontré al fondo, helada al tacto, como si hubiera estado sumergida en agua. En ese momento, detrás de nosotros, se escuchó claramente el mismo arrastre suave que habíamos oído antes. Esta vez era más fuerte, más cercano. Eva comenzó a sollozar en silencio. Sofía se apretó contra la pared y yo apenas podía atinar a meter la llave en la cerradura. Giré la cabeza con lentitud, aunque sabía que no debía hacerlo. En medio de los estantes, bajo la poca luz que quedaba, la figura estaba de nuevo. No avanzaba, solo permanecía ahí, observando. La inmovilidad era insoportable, como si nos retara a acercarnos. Con un esfuerzo torpe, conseguí abrir la puerta. Lucas la empujó de golpe, y los cuatro salimos corriendo hacia el pasillo de la escuela, sin mirar atrás. El ruido del arrastre quedó atrapado dentro de la biblioteca, pero todavía parecía resonar en mi mente. Esa noche no hablamos mucho entre nosotros. Cada uno se fue a su casa con la misma pregunta, pero ninguno se atrevió a formularla. ¿Quién o qué era lo que nos había estado mirando en esa biblioteca vacía? Yo nunca volví a quedarme después de clases, y sé que ellos tampoco. Hoy, al recordar todo con calma, lo que más me aterra no es haber visto esa figura, sino el detalle de los pasos. Había uno más, caminando junto a nosotros al salir. Un paso que no era de ninguno del grupo. Y lo supe, porque al cruzar la puerta, ese eco no se detuvo. Si te gustan estas experiencias llenas de misterio y terror, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en las próximas noches, donde siempre habrá un nuevo escalofrío esperándote. Nos vemos en el siguiente relato, si es que te atreves.